Decime la verdad, si te digo que vamos a hablar de geopolítica, ¿no te suena algo para especialistas y a kilómetros de distancia de tu realidad cotidiana? A nosotros nos pasaba lo mismo, hasta que los escuchamos a ellos, Facundo Musiacha y Daniel Camargo, ambos integrantes del CEDI, el Centro de Estudios para el Desarrollo Integral. Ellos nos cuentan lo que ocurre en el mundo y cómo nos afecta en nuestro día a día. Pero tranqui, no vamos a hablarte del efecto mariposa. Eso se lo dejamos a programas menos creativos. Nuevamente entonces al aire y nuevamente contamos con la presencia del equipo completo, se puede decir, de la columna de geopolítica, ¿sí? Daniel Camargo, muchas gracias por estar. Muy buenas tardes. Facundo Musiacha, muchas gracias por estar. Buenas tardes, gracias. Bueno, hoy por lo que tengo entendido, vamos a hacer un varieté de una serie de temitas. Ahí, por lo que pude ver, me has comentado Dani, me has comentado Facu, vamos a hablar un poco del litio, ¿sí? Y ahí arrancamos, G7, BRICS, hoy tenemos un varieté, ¿sí? Bueno, los escuchamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, Buenas tardes. Buenas tardes. tuvimos 20 días muy moviditos, primero porque está la Eurocopa y ahora empieza la Copa América. Eso. Y que eso, aunque no parezca mentira, afecta geopolíticamente muchas cuestiones. Hemos visto partidos de la Eurocopa, de Rumania en adelante, coreando por Rusia. Hemos visto cuestiones que juegan en el deporte y en la geopolítica. ¿Por qué digo esto? Porque a veces pensamos que la geopolítica solamente es cuestión de Estado y se ve en todos lados esas situaciones, desde el deporte, desde la cultura, desde lo que sea. Y bueno, también lo vamos a ver nosotros ahora en la Copa América, nos ha pasado en su momento también. Así que bueno, primero dos cosas importantes. Una, estamos viviendo una situación que es un poco inédita. Esto ya lo hemos planteado en otros programas. Es inédito que un G7, que son las grandes economías más importantes del mundo, está en pleno declive y devaluación en términos económicos y políticos, donde instó, digamos, a llamar a la reflexión sobre lo que está pasando con la discusión de la guerra, haciendo una cumbre de paz también en Suiza, donde un dato no menor, que el BRICS, tanto como los países emergentes, no firmaron, digamos, esa declaración. De 194 países, solamente 177 fueron los que firmaron. Y esto, hace 5 años atrás, era un escándalo muy fuerte. Y un dato no menor tampoco es que Arabia Saudita dejó de pagar o pedir en dólares todas sus exportaciones. Esto del petrodólar, y esto afecta mucho a nosotros, a China, al G7. Todo esto ensalada que estoy contando tiene que ver que estamos viendo algo que está emergiendo, y eso que está emergiendo implica esto que veníamos hablando, una mirada propia de ese mundo, donde hay una discusión concreta. Es, bueno, mirá, vos pensás de una manera, yo pienso de otra, tenemos que tener algún punto de acuerdo, y si no hay un punto de acuerdo, hay un punto de desacuerdo, y lo que estamos viendo en este momento son los puntos de desacuerdo de cómo manejar los grandes temas internacionales. El G7, la Europa, bueno, como explicó Dani el programa pasado, está en claro declive económico y político. Esto es importante entenderlo, porque tanto Rusia, Alemania y Francia, para decirlo así, bueno, Alemania y Francia, que eran el motor de la Unión Europea, con la energía barata de Rusia, esto hay que decirlo, hay un quiebre muy fuerte y que impactó en su electorado y en su ciudadanía. No es casualidad que avancen los partidos, no de derecha, porque también están los de izquierda extrema, sino las posiciones extremas que se están dando a plantear las cuestiones más concretas por fuera de lo que es el biribiri institucional, por fuera de lo que es la agenda global abstracta, sino en cuestiones más concretas. Es, bueno, mira, necesitamos más industria para tener más trabajo. Bueno, mira, no me quiero meter en el conflicto con Ucrania mandándole armas para que Rusia apunte a nuestra capital. Y esto habla de que hay un cambio de época, que las personas cambiamos también constantemente y que los estados, particularmente que antes lideraron lo que es la globalización, están en una situación de la defensiva. Y esto nos lleva a pensar dónde estamos nosotros también. Digo, ustedes han visto que la Argentina ha tenido varios traspiés en la política internacional,
Uno, es una estupidez lo que voy a decir, pero es importante, porque habla del desconocimiento, digamos, de cómo se manejan algunas cuestiones. Instalar paneles solares al lado de Chile, en la frontera chilena. Esto puede ser motivo de una guerra. Nosotros hemos tenido conflictos con los países vecinos y con referéndums para ver cómo se puede solucionar, y por desidia, por inoperancia, por como quieran llamarlo, es como venga, no sé, un ejemplo tonto, Brasil y en Misiones te ponga paneles solares para alimentar una base militar que está en Foz de Iguazú. Eso puede impactar fuertemente. Boric salió a decir algunas cuestiones con respecto a eso, como bueno. Permitime, Sí. ahí me metería. Salió a verbuconear un poco. Podía haber evitado. Sí y no, porque la realidad tiene que ver que no hubo ni siquiera una argumentación del por qué. Fue total desidia. O sea, vos no le podés decir a un estado que tenés una disputa con el Tratado Antártico, que tenés una disputa territorial que tiene hace muchísimos años, no lo digo yo, en la Patagonia, que tuviste referéndum, que casi vas a la guerra, plantearle, no, disculpa, me equivoqué. Ujú. No funciona así la política internacional. Tengo una pregunta. Sí. ¿Cuál es el significado, digamos, de ocupar una parte del suelo de otra nación? O sea, ¿tiene algún significado práctico eso? La explicación que dieron, ahora te voy a dar la palabra, yo te digo la explicación oficial, seguramente. La explicación oficial que dieron fue que se confundieron, como dice acá Facundo. Después vos podés meter toda la suplicacia en el Pero medio el que vos hecho. quieras. Pero por eso digo que te digan lo que te digan del otro lado. Me parece que salir el presidente es muy fuerte. Si no la sacan, la sacamos nosotros. Qué sé yo. Me parece que para eso tenés los canales diplomáticos, digamos. Bueno, en fin, es una opinión. Vos ibas a decir algo, Daniel. Esto está directamente vinculado con el hecho de que el Triángulo del Litio es una región que está en disputa. Esa disputa se ve claramente ejemplificada porque en América Latina no ha existido una política de integración regional en cuanto a los minerales críticos, debido a que es un proceso reciente en el proceso en la cadena de suministros global. Esto expone de algún modo cómo los símbolos políticos de cada uno de los países tienen una incoherencia tal que sucede lo que sucede. Y esto en materia global, ¿cómo tiene que pensarse? Mientras que China está cohesionada de una manera muy clara en su dirección de la digitalización y la transición energética, otro tanto está apuntando la Unión Europea. Estados Unidos tiene una política un poco más ambivalente dependiendo de cómo pueda sortear el suministro de estos recursos, y la región claramente queda dividida en disputas. Esto es lo que está sucediendo. Bien. En términos geopolíticos y en términos económicos es como dice Dani, en realidad hay una disputa más profunda que no es solamente me ocupaste tal lugar, sino que tenemos una discusión fuerte, y esto lo podemos ver también en Ucrania, lo podemos ver en muchos lugares donde hay conflictos calientes, donde la disputa tiene que ser por los recursos estratégicos. Y a ver, hoy empezamos la columna hablando de la Eurocopa. ¿Por qué hablamos de la Eurocopa? Porque no está Rusia, pero está Ucrania. Y eso es un posicionamiento muy fuerte, que esté Ucrania y no esté Rusia. Digo, por algo suceden las cosas, no es porque sí. Entonces hay posicionamientos que son simbólicos, como decías vos, que significarían cierto punto, y posicionamientos profundamente, digamos, estratégicos en términos de cómo vos vas a desarrollar tu política. Ahí lo que decía Dani con China, con respecto a lo de China particularmente, que esto igual veníamos hablando con Dani de que hacer un programa sobre China para que se entienda algunas cuestiones. Estaría bueno. China tiene una cuestión muy fuerte en términos de cuáles son sus proveedores de material y recurso crítico. Y por eso tiene una política, digamos, de ampliación desde Asia a África, con cooperación internacional sin tipo de conflicto. Y va corriendo a actores occidentales que antes daban ciertas discusiones que lo hemos explicado acá. El tema de África, como Francia pagaba 0,5 de euro por tanto quilaje de uranio. Entonces, Tal cual, sí. cuando sale 500 euros por ahí, entonces tiene que ver con esas cuestiones. Y para no irnos por las ramas, es importante pensar que antes el G7 representaba el poder mundial. O sea, yo voy a dar un ejemplo. En el 98, después de la desintegración de la URSS, Rusia pedía estar ahí. O sea, pedía estar ahí. 25 años más tarde, los BRICS desautorizan al G7 en la cumbre de paz diciéndole que es un montaje diplomático.
Y para ponerle más un poquito de picante, la Argentina no entró en los BRICS, chicos. Por decisión propia no del Estado argentino solamente, sino de un color político que maneja el Estado argentino. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque vamos a ver un montón de cosas que vamos a ser testigos de algo que no pensamos que iba a pasar, literalmente. Hay algo que yo quisiera Perdón, resaltar. antes de seguir, y esto de vuelta para el ciudadano de a pie que no tiene por qué estar al tanto. Cuando hablamos de BRICS, hablamos de las economías emergentes, claro, de las más importantes, se considera, ¿no? Brasil, digo, esto, pongámoslo a todos en conversación, ¿no? El BRICS particularmente es un acuerdo político y económico. No es un acuerdo, digamos, de vinculación jurídica como una alianza que puede tener el Mercosur, Argentina y Brasil. Ese acuerdo geopolítico respeta las idiosincrasias de cada país y su forma de desarrollo, su modelo de desarrollo, cómo manejan su economía y su vinculación. Perfecto. No hay subordinación a uno o a dos o a tres. Hay un consenso sobre cómo manejarse. Esa cuestión representa el PBI más importante, digamos, del mundo y la cantidad de población que hay en el mundo. Esto, te doy un ejemplo. Arabia Saudita, que permitió el desarrollo de la política occidental mediante todo lo que tiene que ver con combustibles fósiles, que tuvo un macroacuerdo con Estados Unidos con lo que llamó el petrodólar, que yo vendo mi petróleo, yo soy el más importante, pero lo pago con tu moneda. Si yo hago eso, ¿qué hago? En cierto punto, valorizo tu moneda, tu papel que vos imprimís, lo valorizo y todos tenemos que comerciar con tu moneda. Te estoy dando un poder muy fuerte. Si yo cambio esa regla de juego y le digo a todos, bueno, Mario, Dani, ustedes me van a pagar con sus monedas, estoy aplacando un poco tu poder. Y el BRICS representa todas esas economías emergentes que alimentaban el sistema occidental. Ojo con esto. Que son, vamos a decir a la gente, son Brasil, China, Rusia, India, Sudáfrica. Hay aspirantes que están, bueno, Arabia Saudita, Argelia, Irán. El otro día escuché, perdóname, que Brasil es la cuarta economía del mundo hoy. La octava. La octava. Siempre osciló entre Canadá. en realidad desplazó a Italia. Claro, sí, algo de eso había escuchado. O sea, ¿y eso por qué? Porque Brasil tiene un desarrollo propio industrial que más allá que las relaciones internacionales no tienen una cuestión de amistad, se habla de interés nacional. Claro. Sí. O sea, yo puedo ser amigo de Mario, pero si Mario me da 5 pagaré todo el tiempo y nunca la veo. Listo. Además, tiene que ver con las economías de cada uno. Disculpame, un ejemplo gráfico en lo cotidiano. Una vez hablando con la que era la embajadora argentina en Grecia. Estábamos en Grecia hablando con ella. Y yo no nadado de lo parecido. ¿A la playa? No, a la playa no fui con ella. Oh. No, estaba con mi esposa, no le Grecia. hubiera gustado que vaya con la embajadora. ¿Fuiste a la playa con Vanina, por lo menos? Sí, por supuesto. Bueno. Por supuesto. No, digo, pero claro, para saber. Pero ¿por qué lo cuento esto? Porque a mí me asombró, todo esto viene en la charla, a mí me asombró que lo parecido que son, digamos, la idiosincrasia griega en general. Los griegos son muy parecidos a nosotros, la verdad que. Entonces digo, ¿cómo puede ser que no comercialicemos con esta gente? Mucho más. Y ahí viene lo que ustedes dicen, ¿no? Podemos ser amigos, todo lo que sea, dice, pero los productos son similares, entonces más que comercializar con ellos, casi que somos enemigos en ese aspecto, porque vendemos casi las mismas cosas. Y esto tiene a colación lo que acaba de decir. No importa si somos amigos o no somos amigos. Acá la relación internacional tiene que ver con una cuestión de conveniencia. Bien, en ese sentido, yo quisiera decir algo muy particular con el hecho de los últimos 20 días que recién hablaba Facundo, ¿no? Y la reunión del G7 tiene algo muy en particular, y es que por supuesto está abanderada por determinados liderazgos políticos. En estos liderazgos tenemos a Giorgia Meloni, Ursula von der Leyen, como representantes de la nueva derecha europea. Esta nueva derecha, ¿qué propuesta tiene? Lo que está diciendo Facundo. No está cohesionada en cuanto a qué hay que hacer con Rusia, no está cohesionada, o sea, no hay una política seria, pero sí está claramente determinada en que Europa tiene que tener un planteamiento único e independiente a China, a Rusia y a los Estados Unidos. Estamos en un momento de polarización aún más grande. En ese sentido, por ejemplo, esto tiene impactos para la región. Giorgia Meloni, al igual que Marine Le Pen, al igual que Ursula von der Leyen, están en contra de la política agrícola común. ¿Esto qué implica? El congelamiento del posible vínculo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
Algo habías comentado la otra vez eso. ¿Sí? Pero por otro lado, estamos hablando del punto muerto de la guerra. ¿Por qué? Vladimir Putin dijo que estaba dispuesto a frenar la guerra, es decir, a hacer un pacto de paz en cuanto y en tanto el Donetsk y Lugansk sean territorio ruso. Por otro lado, el G7 hizo un pacto de paz sin invitar a Rusia. Estamos hablando de un punto muerto. Bien. Es digámoslo, en ese sentido creo que es la polarización aún más marcada, es decir, el nacimiento de un nuevo mundo cada vez más tendiente a la polarización, como estaba diciendo Facundo. Y ahí para complementar, ¿por qué hablamos de todo este esquema? ¿Por qué nos importa? Porque ahí Dani tocó una lista importante. La Argentina tiene vencimientos muy fuertes Sí. en términos de deuda externa. La deuda externa, en cierto punto, es un instrumento para orientar el desarrollo hacia un lado o hacia el otro. Digo, vos podés ser una colonia agrícola, podés ser una colonia semi-industrial o podés ser un país industrial. Vieron que hablé de colonia, país y semicolonia. Lo digo en términos económicos, no en términos políticos estoy hablando. En esa situación es muy importante tener en cuenta que si se da la posibilidad de que, como dice Dani, las derechas o los gobiernos nacionalistas que plantean que la Unión Europea como esquema no funciona más, a vos te destruyen cierta parte de tu producto que se exporta. La Argentina, su canasta está exportable, en realidad es todo commodities, no hay mucho más. Entonces esa situación podría impactar en tus cuentas y podrías caer en una cesación de pagos. Esto no es un moco de pago. Digo, que China ya le haya dicho a Milei, porque se lo dijo a Milei, no a la Argentina, escuchen esto. Vos tenés que venir el 4 de julio a verme. ¿Por qué? Porque vos necesitas el swap. Es necesario explicar qué es el swap. Sí, eso estaría bueno que lo expliques para... Explica, Explica el swap. En el contexto... Porque hablamos, todo el mundo habla del swap, pero En poco el lo sabe. contexto actual del mundo multipolar se da la posibilidad de que determinados países tengan su cuenta en determinadas monedas para poder tener un funcionamiento. En este momento Argentina tiene un montón de dinero empeñado en China. Ujú. Eso es el swap. La posibilidad de tener una base económica que otro país te soporta para poder tener lineamientos en el comercio internacional. En este contexto el swap, que depende claramente de lo que está diciendo Facundo, depende, digamos que también de la vinculación al BRICS. El G7 implica salirse del BRICS. Hay un problema enorme constitutivo porque ¿cómo va a ser el país sin una base monetaria que le permita funcionar? Sí, y reitero, el Banco de Basilea también pidió la evolución del swap. ¿Qué quiero decir con esto? Vos tenés dos swaps importantes. Swap es, digamos, es el soporte, como dijo Dani, de monedas y de acuerdo que hay para que te banquen financieramente los bancos centrales de otros lados. Para decirlo así, muy llano. Sí, claro. Vos tenés un swap con China, tenés un swap con los europeos, entonces, pero tenés en esa realidad dos actitudes enfrentadas en la política internacional o que difieren. Entonces vos no podés jugar, no podés quedar bien con Dios y el diablo. ¿Somos poliamorosos? Somos Esa- poliamorosos, Claro. pero el poliamor implica responsabilidad afectiva. El problema es que esa responsabilidad afectiva no la estamos viendo. Me parece que... Y eso tiene que ver una situación... Esto me parece muy interesante porque, a ver, el escenario es el siguiente. Quiero romper con el BRICS, la Unión Europea ya no va a querer negociar conmigo y estoy imposibilitando que el 42% de la población mundial, que es el mercado más grande que existe, ya no negocie conmigo. Y a su vez quiero romper o cambiar la modificación monetaria para poder vincularme en el exterior. Ujú. Eso es a lo que está apostando Argentina. Es un escenario muy difícil. Hasta hace 3 días. Hasta hace 3 días. Es Bueno, un o sea, escenario muy difícil. Mondino es la persona que más pidió disculpas en el mundo. No estoy diciendo barbaridades. Mondino, nuestra canciller, que la verdad que en cierto punto, yo no sé, nunca vi una canciller de esa forma. Digo, ni siquiera tuvo que ir a pedir disculpas a todos lados. Bueno, yo quiero decir una cosa en particular y que tiene que ver con el alineamiento hacia Norteamérica. No se nos puede olvidar que los Estados Unidos también es un enorme productor de productos agrícolas. Claro que sí. ¿Qué ha pasado con los países que han hecho tratados de libre comercio en materia agrícola con Estados Unidos, particularmente Chile y Colombia? Chile y Colombia ya no tienen mercados competitivos Exactamente. porque es muy difícil competir contra Norteamérica. ¿Argentina está en condiciones de competir en materia agrícola? Habría que pensarlo. No, la realidad no. Habrá que Pero pensarlo. bueno, esto para que se vea el quilombo que estamos metidos, digo, por decisiones
sin responsabilidad afectiva. Y esto tiene que quedar claro porque uno no puede tomar, estamos todos muy interconectados. Si yo quiero quedar bien con Mario, quiero quedar bien con vos, quiero quedar con... En un momento, bueno, che, me la tenés que devolver. O tenés que ser recíproco. No me podés putear por televisión como un panelista, pero después cuando es, no, está todo bien, yo te veo, vos tranquilo, y me seguís puteando. Es muy, muy compleja esa situación, me parece que está bueno esto que estamos hablando. Lo de Chile, lo que planteaba Dani con el tema del litio, tiene que ver un poco con lo que disputa que va a haber. Yo quiero plantear algo, Chile está agotando sus reservas de cobre. La Argentina encontró en Catamarca, La Rioja, si no me equivoco, el yacimiento más importante de cobre de América Latina, que no está explotado. Todo un desafío. Sí, ¿Cómo lo va a explotar? Pero, escuche, Catamarca, La Rioja, al lado de Chile estamos hablando más o menos. Pero es muy complejo, ¿no? Porque ¿Cómo se van a poner los muchachos? hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el alineamiento de la política actual, que tiene que ver como, por ejemplo, determinados alineamientos del RIGI, de la Ley Bases, en donde la cuestión mineral entra en un debate muy particular, en donde se superpondrían poderes debido a que la Constitución del 94 determina determinados poderes para los poderes provinciales, pero el nuevo planteamiento constitucional no. Y ahí hay una serie de cuestiones porque de qué manera se plantea el suministro global de estos productos tan demandados como los tecnológicos y digitales en un contexto donde Argentina no tiene clara cuál es su política en materia de minerales críticos. Sí, el RIGI en realidad es un blanqueamiento, esto hay que decirlo. Si me esperan, voy a hacer entrar, por lo tengo en línea. También está Marcelo García. Después le ponemos separador a Marcelo García. Marcelo García es el que hace acá Café con Finanzas, que habla de finanzas personales. Y la verdad me pide participar también. Y está buenísimo esto, que aquellos, los columnistas de otras secciones, pidan participar en la conversación. Estamos haciendo un equipo de primera, esto está buenísimo, cada vez estamos mejor. Así que yo me convenzo solo, ¿no? pero es así. Marcelo, ¿te estamos escuchando? ¿O me estás escuchando? Es modesto, el conductor es modesto. Sí, sí. Buenas tardes, ¿cómo andan, chicos? Bien, che, ¿cómo estás? Muy bien, Marcelo, muy bien. ¿Cómo andas vos? ¿Bien? Bien, excelente, escuchándolos, es fabuloso lo que están tratando. Y quiero sumar dos consideraciones y también le pido, chicos, que me den también su devolución. El año pasado, el CEO de la compañía más importante que tiene el país hoy, privada, comentó acerca de que las elecciones del año pasado iban a ser punto de partida para ver qué tipo de alineamiento iba a tener nuestro país, o el país que el presidente que iba a asumir. Y como bien comentaron, va a ser bilateral, o te alineás con China o con Estados Unidos, no hay mucho más. Eso lo sabíamos desde el año pasado, y bueno, y evidentemente Milei fue el que está a priori más alineado a lo que es Estados Unidos. El flujo de capitales globales tiende justamente a encontrar valor en los BRICS cuando las economías de primera línea, las emerging grade, no les va tan bien. Entonces, la pregunta que quiero hacer es esta, ¿cómo se puede, o qué debería hacer el país, sabiendo que España es tu principal socio comercial y sabiendo que tenés un alineamiento con Estados Unidos y te querés despegar de China cuando no podés hacerlo? No sé si me explico con la pregunta, chicos. Bueno, primero, China, Brasil, España y Estados Unidos son los 4 socios comerciales más importantes de la Argentina, en términos de inversión y intercambio. La realidad concreta es, la Argentina siempre tuvo una tradición de no alineamiento. Esa tradición tiene que ver en que, esto que estamos hablando, con responsabilidad afectiva, nos vinculamos con todos, siempre en marco del interés nacional. Cuando te vas al extremo, perdés oportunidades de desarrollo. No es verdad que vos tenés que elegir entre China y Estados Unidos. Eso es, en cierto punto, una imposición de ciertos think tanks o de ciertos formadores de opinión o de ciertas embajadas para plantear que la Argentina tiene que elegir. La Argentina, como todo país soberano, puede tener muchas vinculaciones, puede tener preferencias políticas, pero tiene que pensar en el interés nacional y a la vez en el modelo de desarrollo. Porque yo me decía esto de España, sí, nuestro presidente acaba de insultar a la primera dama española, diciéndole corrupta en un mitin de un partido nacional que es Vox.
Entonces, lo que digo es, hay que ser muy cuidadoso con la política internacional porque es la gran política y lo que permite el desarrollo. La empresa que plantea eso, ¿por qué lo plantea? Por dos cuestiones. Una es, ¿dónde pongo la plata con los bonos? Porque también hay que decir las cosas como son. Digo, China se está desprendiendo de los bonos de la deuda norteamericana. Es el mayor tenedor. Creo que tenía 54.000 millones de dólares. Los vino comprando... Mayor tenedor, exacto. Sí, del 70 en adelante los vino comprando. Cuando le preguntaron a Dem por qué pensaba de la Reserva Federal y Estados Unidos, dijo, son tigres de papel. Por los bonos. Porque esa es su debilidad. Digo, esto es una anécdota para que entendamos esa situación, pero Argentina tiene que diversificar sus relaciones, tiene que diversificar su comercio particularmente por la potencialidad que tiene, no porque sea Argentina porque es la más capaz del mundo, sino por la potencialidad que hay. Y eso las empresas lo ven. Por eso hacen sus apuestas en la cuestión de las elecciones depende de qué perfil. Si ganaba Massa, ponele, para decirlo así, Massa era un enclave, y hay que decir las cosas como son, tenía muy buen vínculo con el Departamento de Estado norteamericano y con la Embajada norteamericana. Muy buen vínculo. Y uno agarra el libro de Wikileaks, donde ahí plantean, digamos, su relación y cómo hablaba de algunos políticos de acá. Y a la vez también parte de lo que era lo que es el peronismo tiene muy buenos vínculos con lo que es el Partido Comunista Chino. Porque tiene que ver, más allá de los vínculos y la afinidad, cómo vos generás. La Argentina tiene dos cosas que resolver. Uno es la restricción externa, la falta de dólares. ¿Por qué? Porque la generación de trabajo en la Argentina se da en el mercado interno. O sea, es lo que más genera trabajo, para decirlo así, y desarrollo. El mercado externo, o el sector externo, es el agrotecnológico, es el que menos genera trabajo y el que más genera divisas. Exactamente. Entonces vos lo que tenés el problema ¿cuál es? Si yo soy una economía media, número 30 a nivel mundial, tengo un desarrollo bastante interesante científico-tecnológico, necesito para seguir industrializando o tener un mercado de servicios o startups o como quieras llamarlo, necesito dólares. Entonces, para eso tengo que ver de qué forma recaudo esos dólares. Y una cosa que no hablamos nunca, ¿por qué hay esa sangría de esos dólares? Porque tenemos un esquema que se llama deuda externa. La deuda externa argentina, la mitad fue estatizada y era de privados. Bueno, O sea, eso es un tema para hablarlo ¿y más por qué digo esto? Porque Es largo no, eso, pero es sí. tal cual así Pero- y fue aplaudido en su momento y fue un error bastante grande, ¿no? Eso ya hace 40 años de esto. Sí, pero sigue pasando, ¿eh? Digo, lo que quiero decir es, Sí, no quiero culpar, totalmente. no quiero culpar a nadie, lo que digo es, ¿por qué en la Argentina no tiene dólares? Porque hay una fuga de dólares todos los días. O sea, todos los días estamos pagando tantos dólares de algo. Y eso tiene que ver con la generación de la riqueza nuestra. Me parece que, si pude responder, pero lo que intento decir es diversificar las relaciones desde el interés nacional y desde el modelo de desarrollo. Porque si no terminamos atados a anteojeras ideológicas que ya no existen en el mundo. Exactamente, mira, hay una cuestión, yo comenté hace un par de martes cuando fui al programa, que la Mondino lo que planteaba, la canciller planteaba que las relaciones con los países son a 20 años vista, ¿no? Digamos que esté, mirá, es circunstancial para lo que es una relación de largo plazo, ¿no? Por otro lado, hay el mejor ejemplo de lo que debería pasar en Argentina es la empresa Sami, que es una empresa tucumana, que ellos se dieron cuenta que vender limones no les sirve. Tienen que vender botellita de plástico con jugo de limón y esto es valor agregado. Entonces, de alguna manera, lo que yo, digamos, lo que planteo es que independientemente de dónde se pare el país, ¿no? O esto que vos bien decías, que no habría por qué estar de un lado a otro, sino tener múltiple relación con todo lo que es el mundo. Bueno, de alguna manera lo que siempre se propone es vayamos a valor agregado de los commodities. Pero por alguna razón, siempre nos pega un tiro en los pies y nunca avanzamos hacia eso. Ahora, ejemplos hay concretos hoy de cómo empresas, a pesar de todo lo que es competitividad a nivel mundial, igualmente venden afuera y traen dólares genuinos. Yo decía la otra vez que para mí Vaca Muerta va a ser un cambio de paradigma importante en el supuesto que se pueda armonizar todo lo que haga falta para eso. Así bueno, muy bueno el espacio, che, perdón por meterme, pero me parecía súper interesante lo que estaban diciendo, chicos. No, por favor, No, esta es y una ahí- mesa abierta. Y ahí para responderte, Vaca Muerta puede ser como el Dorado. ¿Conocen la historia del Dorado todos? La fiebre del oro. Bueno, puede ser como la fiebre del oro, o puede ser, digamos, el potencial del desarrollo de industria mediana y industria pesada de la Argentina. Tiene que ver esto que estabas hablando vos en términos del desarrollo de acá a 20 años. Y eso
también hay que decir, hay intereses que pugnan que seamos algo pastoril y que sigamos exportando y nada más. Y hay otros intereses que pugnan por un modelo de desarrollo, porque todo tiene que ver con intereses. Eso y la tecnología creo que son los Sí, pero más- es de, perdón, para cerrar, es de punta nuestra tecnología agrotecnológica, de punta. No estoy diciendo algo que no es que estamos Exacto. exportando solamente, sacamos del campo, no, de punta con la cuestión de la semilla, con la cuestión de todo ese Sí, señor. desarrollo biotecnológico. Bueno, a eso le faltaría esto que hablamos, si el 70% del laburo argentino lo hacen los pymes o las medianas empresas, bueno, a ver cómo le damos ese impulso. Daniel, ¿querés ir cerrando con algo? Sí, hay un escenario muy particular que tiene que ver con la guerra entre Rusia y Ucrania, y es que Rusia y Ucrania eran de los países que más producían commodities en Europa. En ese contexto, Brasil y Argentina, en ese reacomodamiento, juegan un papel fundamental con la venta de alimentos. Lo que dice Facundo es verdad, esto no implica que Argentina se haya cerrado el mundo, sino que en este reacomodamiento va a tener que empezar a sortear bueno, lo que implica en un alineamiento con Norteamérica. Lo que sí está claro es que Norteamérica no tiene ni la intención ni el soporte financiero para hacer productos de inversión en la Argentina, cosa que sí tenía muy marcado la República Popular de China, porque en materia estratégica la región ya venía con 20 años de tradición con China. Entonces esto es un reacomodamiento de las relaciones comerciales. Bien. Bueno, yo creo que con esto por hoy estamos Sí, fenómeno. perdón. ¿Querés decir algo más? Sí, Sí, dale, dale. primero dale. quiero mandar un saludo a Sol Sí, y señor. a Frank, Sol y que cumple años, así que nos está escuchando. Muy feliz cumpleaños, Sol. También la conozco, tengo Sí. la suerte de conocerla. Muy feliz cumpleaños. Y segundo es, Gran persona, si cumple años el 18. claro, sí, Sí, y sí, feliz cumpleaños para vos también, ¿eh? Gracias. Gran persona. Y después por ahí podemos hacer alguna columna sobre China para que se entienda esa relación. Sí, claro. Y los comprometo. La próxima, si quieren, el martes que viene, hablamos de China. ¿Qué les Muy parece? bien. Muy bien. ¿Sí? Bueno, chicos, muchísimas gracias, como Gracias, siempre, por haber chicos. Gracias a estado. ustedes. Y vamos a un temita ese, así vamos reacomodando la mesa.